Iglesia, definitivamente hemos sacado provecho de esta programación que nuestros amadísimos pastores, Erika y Cristian, han hecho para estos últimos tiempos, para estos meses, y que versa sobre las conspiraciones que se darán en los últimos tiempos. Y hemos ido entendiendo cómo nos encontramos definitivamente siendo testigos de las señales de los últimos tiempos. Hay mucha ideología rara. Hay muchísimas señales que seríamos nosotros incautos en no tener en cuenta. La apostasía de las iglesias es una realidad. El desarrollo de la tecnología, como lo hemos visto en las otras prédicas, es una realidad. Dinero digital ya está aprobado, en cualquier momento llega a Costa Rica. El mundo, el planeta Tierra, está hablando, muchachos. Hermanas y hermanos, yo les tengo un dato interesante con respecto a las señales que nos da la Tierra, específicamente en cuanto a los terremotos. Todos sabemos que está la Tierra temblando fuerte. 17 de julio del 2026, hoy es 19, hace 2 días, terremoto de 7.3 grados en la costa de Chiapas, México. 24 de junio del 2026, terremoto de 7.5 grados en la escala de Richter en Venezuela. 7.5 grados. 24 de junio del 2026, terremoto de 7.1 grados también en Venezuela. Entre los dos, más de 50,000 muertos. 19 de junio del 2026, terremoto en Kamchatka, Rusia, 6.6 grados. 7 de junio de 2026, Mindanao, Filipinas, terremoto de 7.8 grados. 20 de abril del 2026, en la costa de Iwate, Japón, terremoto de 7.4 grados. 1 de abril del 2026, Molucas del Norte, en Indonesia, terremoto de 7 grados en la escala de Richter. 30 de marzo del 2026, Nueva Guinea, en Papúa de Nueva Guinea, terremoto de 7.3 grados. 24 de marzo del 2026, Tonga, en la isla de Tonga, 7.5 grados. 22 de febrero del 2026, en el frente Sabah, en Malasia, terremoto de 7.1 grados. Solamente en el 2026. En el 2025 hubo muchos. Bueno, estos datos que les estoy dando son aquellos terremotos que han tenido un grado superior a 6. Pero hay montones de terremotos inferiores a eso, o de temblores. El 30 de julio del 2025, en la península de, otra vez, Kamchatka, Rusia, el terremoto de 8.8 grados en la escala de Richter. Si no queremos entender que el mundo está clamando por la venida del Señor Jesucristo, es
Porque somos incautos. Tenemos que entender que estamos ante un ultimátum. ¿Por qué? Nosotros no somos de este mundo. Estamos aquí, pero no somos de este mundo. Vayan a sus Biblias, por favor, a San Juan 15. San Juan 15, versículo 19. Amén. Dice la palabra de Dios: si fuerais de este mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois de este mundo, antes yo os elegí del mundo. Por eso el mundo os aborrece. Ahora lo hablábamos también en la reunión. Si no somos de este mundo, somos extraterrestres, ¿verdad? Jesucristo no fue de este mundo. Jesucristo nos trajo el reino de los cielos a este mundo. Y hoy ustedes y yo vivimos en un reino diferente. En la parte material, sí, tenemos que lidiar con terremotos, tenemos que lidiar con la falta de plata, tenemos que lidiar con los problemas. Pero en nuestro verdadero mundo al cual pertenecemos, no. Y hoy nos toca ubicarnos, nos toca aceptar este ultimátum que una vez sí y otra vez también hemos venido escuchando, para que entendamos y para que por favor regresemos los que estábamos alejados y busquemos la palabra de Dios. Dice en la pantalla lo que ya vimos, así que no vamos a entrar en detalle, pero habíamos estudiado la vez pasada cómo Israel es tenida como el reloj profético de Dios. Y en Isaías 66:8 nos quedó claro la creación o el establecimiento o la constitución, como le quieren decir ustedes, de Israel. Dice la palabra en Isaías: ¿nacerá una nación de una vez? Pues en cuanto Sión estuvo de parto, dio a luz sus hijos. Muchos de los intérpretes relacionan este texto con el renacimiento del Estado de Israel en el año de 1948. Eso ya quedó claro la vez pasada. Y en paralelo y relacionado a este tema, en Mateo 24, 32 y 33 se presenta la parábola de la higuera, que también se considera por muchos como una referencia directa a Israel. ¿Ok? ¿Qué es lo que habla esa parábola? Podemos ir a Mateo 24, 32, 33, por favor. Mateo 24, 32, 33, dice así: de la higuera aprended la parábola. Cuando su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. ¿Quién dijimos que era la higuera entonces? Israel. Y dice la palabra de Dios que tenemos que aprender. Para poder aprender hay que volver la mirada hacia el asunto que nos interesa aprender. Si es Israel, pues entonces tenemos que estar atentos a todo lo que pasa en Israel. Amén. Y dice que cuando su rama está tierna, cuando reverdece y brotan las hojas, esa es una señal que tiene de forma natural las higueras para indicar que pronto viene el verano. Entonces,
tenemos que entender que hay un acontecimiento que viene muy pronto. Vean ustedes que el mundo lo siente y está temblando, haciendo temblar las bases del mundo. No solo es América, es el mundo completo que está mandando estas señales. ¿Por qué? Porque en Israel están ocurriendo cosas. Ustedes saben que el anticristo, como lo vimos en la exposición pasada o antepasada, va a nacer y se va a establecer de manera tal que va a tener dominio de las naciones. El anticristo, que dicen algunos que ya se encuentra, algunos hasta le ponen nombre, va a tener una incidencia directa en Israel. Y para que se cumpla esta palabra que estoy leyendo, el anticristo tiene que entrar al templo. He ahí un asunto de lo que tenemos que estar atentos en la higuera. En este momento donde se encuentra el sitio que tiene que ir, el templo, que fue el lugar donde Abraham llevó a Isaac para ofrecerlo en sacrificio. En ese mismo lugar en Israel se encuentra la mezquita de Omar. Entonces no podemos construir o no se puede construir el templo de Israel porque está ocupado por los islámicos, por los musulmanes. Esa mezquita tiene que desaparecer de ahí. Decíamos en la clase pasada, en la exposición pasada, que como a 2 kilómetros cayó uno de los misiles ahora que están recibiendo bombardeos de parte de Irán. Eso hubiese sido, entre comillas, la solución para desmantelar la mezquita de Omar. Pero no fue así, ahí está. Sin embargo, hay negociaciones en donde las religiones se están poniendo de acuerdo. Por cierto, esas negociaciones con este tema y otros relacionados con la paz mundial está siendo encabezado por un señor llamado Jared Kushner, que es el yerno de Donald Trump, casado con Ivanka Trump. Algunos por ahí hacen la gematría, los cálculos, y el nombre de Jared Kushner da 666. ¿Ok? Con esto no quiero decir nada, nada más quiero decir lo que algunos están diciendo. Entonces, definitivamente, ojo atento a lo que ocurra en Israel, porque lo que ocurre en Israel va a repercutir en el tiempo que el mismo Señor Jesucristo nos dio antes de su partida. Él nos dio ciertas señales. Entonces, una de ellas, una de las más importantes, pero no la más importante, es cuando se construye el templo, que no es ni siquiera construirlo, es armarlo. Ya se encuentra en bodegas y ya se encuentra con todos los implementos listos. Lo único que faltaba, que por siglos no se podía dar, eran las vacas rojas, que son necesarias en el culto de los judíos para poder bendecir el templo. Pero ¿qué pasa? Ya existen las vacas rojas. Las vacas rojas sin mancha ninguna, sin defecto ninguno. Los levitas tienen que quemarlas, ofrecerlas a Dios, quemarlas y las cenizas, esparcirlas para bendecir el templo. Pues ya todo eso se encuentra. Y les decía yo que esa es una de las más importantes, porque para nosotros que no somos de este mundo, la señal más importante es el harpazo. ¿Alguien sabe lo que es harpazo? Por eso esta versión de hoy se llama así: harpazo. Harpazo. Harpazo.
Harpazo es una palabra griega, porque ustedes saben que el Nuevo Testamento se escribió en griego. Y harpazo significa arrebatamiento. Ahora les suena, ¿verdad? Cuando se dé el harpazo de Dios, que ya vamos a entrar a estudiarlo, se habrá cumplido la última señal. Y eso va a ser un notición mundial, porque millones de cristianos desaparecerán en un abrir y cerrar de ojos. En un parpadeo, exactamente, Marlon, gracias por el parpadeo. Un parpadeo se puede medir en tiempo. Un parpadeo, digamos, los que parpadean rápido, demoran 150 milisegundos en cerrar y abrir el ojo. Y los que somos más lentos duramos 300 milisegundos. Por eso la versión de hoy se llama harpazo 300 milisegundos. O sea que el arrebatamiento, amadísimos hermanos y hermanas, va a durar nada más lo que dure un parpadeo, o sea 300 milisegundos. Va a ser rapidísimo y en eso van a ocurrir varias cosas. Vea, aquí yo tengo Primera de Tesalonicenses 4, Primera de Tesalonicenses 4, y tengo la versión en griego. Permítame ver. En griego, sé que no lo vamos a entender, pero para que digan ustedes, escuchamos ese versículo en griego, voy a leerlo. Dice así. Estamos en Primera de Tesalonicenses 4:17. Dice en griego: Epeita emeis ho sontes hoi perilipomenoi hamasin autois harpagesomenta en nefais eis apastein tu Kyrio eis aerea kai hotus pantatoe sin Kyrio esometa. En español dice: luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Alentaos, hermanos, vamos a ser arrebatados. Va a venir un momento. Esta es la última señal. Cuando se escucha una trompeta, dice un poquito más atrás, en el versículo 13, el título se llama La venida del Señor. Y en esto ya estamos clarísimos de lo que hemos aprendido, que el Señor viene primero por su iglesia en las nubes y no toca el suelo. Somos nosotros los que somos elevados a través de un harpazo, de un arrebatamiento. Y viene por segunda vez, pero viene con nosotros su iglesia y posa sus pies en el monte de los olivos. Y se parte de un lado y del otro, y con la luz de su presencia y con la palabra de su boca, destruye a Satanás, al anticristo y al falso profeta. Nosotros no vamos a saber nada de lo que ocurrió en la tribulación, 3.5 años, y en la gran tribulación, 3.5 años.
¿Cuándo se cuentan esos 7 años de la gran tribulación y la tribulación? En el momento en que somos arrebatados, tal como lo dice Primera de Tesalonicenses 13, a partir del 13. Dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. Esto hace referencia a los que ya han muerto. Para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Ciertamente es durísimo cuando a uno se le muere el padre o la madre o a un familiar querido. Pero vea lo que nos dice el Señor: no estén tristes como los que no tienen esperanza. ¿Cuál es nuestra esperanza? Que vamos a reunirnos con ellos a través del arrebatamiento. 14. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron con él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que se durmieron. 16. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Hago énfasis en esto. Todo esto que está ocurriendo a partir del que el Señor descienda del tercer cielo donde se encuentra a nuestro cielo natural, el que vemos acá, es lo primero que ocurre en 300 milisegundos, en un pestañeo. Gracias. En ese pestañeo baja el Señor, los muertos resucitan. Imagínense ustedes la conmoción. ¿Cuántos millones o billones de muertos hay en toda la historia? Van a resucitar, la palabra lo dice, no yo. Y estamos dentro de ese periodo cortísimo de 300 milisegundos, un pestañeo. Baja el Señor, resucitan los muertos. Luego dice, tercero, nosotros, los que vivimos y los que hemos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos, juntamente con los que estaban muertos. Nosotros no vamos a morir. Si en este momento, ya, en este instante, es el arrebatamiento, no vamos a morir. Pero ojo este detallazo, seremos transformados. ¿Cómo es esa transformación? En la Biblia tenemos muchísimos datos. Cuando el Señor Jesús fue a orar al monte como siempre usaba y se llevó a sus apóstoles más cercanos, hubo una transfiguración de él. Su piel emanaba luz, sus ropas se tornaron blanquísimas y aparecieron 2 apóstoles a orar junto con nuestro Señor Jesús. Esa transformación en vida de Jesús se repitió después cuando resucitó. Y cuando resucitó el Señor Jesús, ya no estaba obligado a respetar las leyes naturales que nosotros sí. ¿Por qué digo esto? Porque atravesaba las paredes. Recuerden que Él apareció con sus apóstoles, no tocó la puerta para que le abrieran. Él traspasó la puerta o las paredes. Y vean qué dato más curioso. Llegó con hambre y pidió de comer y comió. Entonces no era un fantasma. No era un fantasma. Comió y comió rico. Entonces cuando dice Tesalonicenses que nosotros no moriremos, sino que seremos transformados, ya podemos tener una idea
cuál es la condición de nuestro cuerpo. Amén. Vamos a vivir bajo otras reglas. Ahorita estamos amarrados al tiempo. Adán y Eva no estaban amarrados a tiempo. Ellos vivían en el tiempo de Dios, en el tiempo Kairos. No sabemos cuántos millones de años vivieron ellos, ¿verdad? Tratando de hacer una analogía en nuestro tiempo, pero ellos no estaban sujetos. Hasta que pecaron, entró ese tremendo virus que se llama muerte y tiempo. Pero con esta transformación que habla Tesalonicenses, primera de Tesalonicenses, nos indica que en esa transformación que ocurre en esos 300 milisegundos, nosotros vamos a ser transformados en nuestra nueva condición de tiempo y de cuerpo. Ok. Otro dato, nosotros, volvemos, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Ojo aquí este detalle, en el aire, y dice, y así estaremos siempre con el Señor. Yo hice un estudio de siempre, y en chino, alemán, japonés, siempre significa siempre. O sea que nosotros vamos a vivir en el aire, en ese nuevo cuerpo transformado. Vamos a disfrutar de cosas, vamos a comer, vamos a disfrutar porque vamos a tener la posibilidad de ser plenos. Ahorita estamos condicionados por muchas cosas. Cualquier cosa nos condiciona. Vean, muchos de ustedes, los que debieron de haber estado aquí, no están condicionados porque no querían perderse la carnita asada de previa al partido, de la final. El mundo nos envuelve, el mundo nos condiciona, pero una vez que seamos transformados y vivamos con Cristo, viviremos en el aire y vamos a volar, vamos a disfrutar sin ninguna preocupación, porque ¿saben qué? Allá no hay muerte y tampoco hay enfermedad. Los niños que se vayan allá teniendo condición de niño van a poder jugar en el mar sin que nosotros los padres nos preocupemos, que nada les va a pasar, no hay ninguna fiera, no hay accidentes, no hay enfermedades. Nosotros, si queremos, con solo pensar podemos trasladarnos de galaxia en galaxia, disfrutando a plenitud toda la creación de nuestro poderosísimo Padre Dios, al que le cantamos al inicio. Amén. Y ya en los últimos minutos que me quedan, quiero que me acompañen a Corintios, primera de Corintios, para que nos quede bien, bien clarito. Permiso. Hola. Ajá, primera de Corintios, ya les digo, 15. Vamos a primera de Corintios 15, 51. No, 50. No, 47, mejor. Primera de Corintios a partir del 47 dice: el primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. ¿Vieron como si era extraterrestre, Señor Jesús? Cual el terrenal, tales también los terrenales, y cual el celestial, tales también los celestiales. O sea, cuando nos transformemos, vamos a ser como el Señor Jesús. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, por supuesto que hoy aquí estamos nosotros con nuestra imagen terrenal o con nuestra condición terrenal, traeremos también la imagen celestial. Sí, recuerden que nosotros somos tripartitos, somos espíritu, alma y cuerpo.
Lo que pasa es que ahorita tenemos más evidentemente manifestado la materia, ¿verdad? El cuerpo. Pero no se les olvide que somos celestiales también. El 50 dice, pero esto digo, hermanos, que la sangre y la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. Todos nosotros queremos heredar el reino de Dios. Entonces tenemos que aceptar que este cuerpo no puede pasar al reino de Dios. Ni la corrupción hereda la incorrupción. He aquí, ahora sí, atentos, os digo un misterio. No todos dormiremos. Ya sabemos que está haciendo referencia a la muerte terrenal. Pero todos seremos transformados en un momento. Aquí vienen los 300 milisegundos. En un abrir y cerrar de ojos, o sea, en un parpadeo. A la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Amén. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Hermanos, pongámonos vivos. Despiértate tú que duermes, dice la palabra de Dios. No te vaya a agarrar el arpazo haciendo lo que no debes. La salvación Jesucristo ya la pagó por ti. No tienes que hacer nada, solamente aceptarlo. Aceptarlo de corazón. Estamos a tiempo todavía, dice la palabra de Dios, buscad al Señor mientras pueda ser hallado. Todavía podemos buscar al Señor. Yo los felicito muchísimo a ustedes que se han dispuesto hoy a venir aquí a entender, primero, que estamos viviendo los últimos tiempos. Segundo, que las señales se están dando enfrente de nuestras narices. Que los terremotos, que el Señor nos tenga misericordia a Costa Rica, porque está temblando mucho en Costa Rica. Pero los terremotos hablan de estas últimas etapas de la existencia de este mundo tal y como lo conocemos. Y porque usted, hermana, usted, hermano, tiene que estar atento a elevarse en el cielo. Cuando suene la trompeta y cuando venga Jesucristo en las nubes. Yo los motivo para que ustedes sigan congregándose, para que dejen todo aquello que el Espíritu Santo en su corazón les ha indicado que tienen que dejar, para que se metan más con el Señor, para que lo busquen en la madrugada, para que doblen sus rodillas y para que estén dispuestos y disponibles a ser arrebatados.